Cuando tomamos la firme y valiente decisión de convertirnos en la plataforma que defiende al militar de a pie, al militar vulnerado, al militar indefenso. No lo hicimos con el propósito de anarquizar las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional. No lo hicimos con la intención de generar crisis a lo interno de las Fuerzas Armadas, de generar caos dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta comunicación militar, o más que militar, es una comunicación social. Porque conocí profundamente las Fuerzas Armadas, la realidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también. Una cosa es los discursos grandilocuentes. Una cosa es las publicaciones. Y otra cosa es la realidad, el pragmatismo, el día a día, la convivencia, lo que vive un militar. Mis intenciones no es convertirme en un subversivo, en un instigador, en alguien que promueva el caos, ni el desorden. No, ese no es el propósito, no es el objetivo. Nuestro propósito es ser un acompañante de aquel militar y policía que sus derechos han sido violentados, vulnerados por parte de las autoridades. Nuestras intenciones es defender el interés del colectivo, defender la verdad, la objetividad. Y muchas personas me dicen, Néstor, tú siempre estás hablando a favor del militar alistado. ¿Por qué hablo del alistado y del policía alistado? ¿Por qué hablo de ellos? Muchos entienden que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, muchos lo tienen aquí en la cabeza, son aquellos militares jorcones que tienen los rangos, que tienen los cargos. Las Fuerzas Armadas, la misión de las Fuerzas Armadas es el alistado. Quien cumple los objetivos, los propósitos de las Fuerzas Armadas es el alistado. El operador, el que conduce, el que hace el trabajo incómodo, el trabajo difícil, el que protege la frontera, el que protege las instituciones públicas, el que protege a los funcionarios, el que protege a los empresarios, son los alistados, los policías también. La seguridad ciudadana son los alistados. La seguridad interior son los alistados, la seguridad pública son los alistados. Porque es la gran mayoría. Es el conglomerado, es el grupo en mayúsculo, mayoritario. Son los alistados. Los alistados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
es el sostén, el cimiento de la democracia dominicana. Así como ustedes lo ven, los alistados es seguridad nacional. Los alistados es seguridad nacional. Esos son los alistados. Los alistados que están en las fortalezas cuidando a los presos. Son los alistados. Los alistados están en la seguridad ciudadana, en la calle, en los puntos, en los barrios, las comunidades, en los parajes, los sectores, las provincias. Ahí está el militar y el policía alistado. Los alistados, repito, es el sostén, es lo que mantiene las instituciones militares, las instituciones de la Policía Nacional. Son los alistados. ¿Por qué lo defiendo? Porque hay muchos que no comprenden el valor, la importancia, el significado de un alistado en las mismas Fuerzas Armadas, y en la misma policía. Es un sector altamente discriminado. Es un sector altamente discriminado. Son muy pocos los militares altos jefes que ha pensado en ese sector, que ha comprendido el valor de la tropa. Son muy pocos los jefes que han entendido qué significa un alistado. Y muchos entienden que ni siquiera son militares, son gente con uniformes. Dentro de las mismas Fuerzas Armadas, de la misma policía. ¿Y ustedes saben quién le habla? Alguien que duró casi 20 años como alistado. Lo que yo estoy diciendo, tú que eres alistado, tú lo sabes. Tú sabes que es así. Las instituciones militares no tienen vida sin ese personal. No tiene sentido sin ese personal. Las instituciones militares, quien protege los puntos claves, quienes hacen el 6 a 12, 12 a 6, son los alistados. Quien va a cuidar a los funcionarios, a los 28 ministros que tiene la República Dominicana, son los alistados en sus casas, sus hijos, su esposa, son militares alistados, están para cuidarlos y protegerlos. ¿Están ahí? Mientras ellos duermen y descansan. Quienes se exponen a recibir la furia de la delincuencia son los alistados. Son los alistados. Y ciertamente todavía existe esa discriminación dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo sé lo que le estoy diciendo, yo sé lo que digo. Y uno de mis propósitos, uno de mis objetivos al momento de yo renunciar de las Fuerzas Armadas es precisamente por ese tipo de discriminación. Yo no aspiraba nunca a que alguien, yo como alistado, a que alguien me regalara nada, simplemente que reconociera mi valor como soldado, mi seriedad, mi responsabilidad, mi ética profesional, mis condiciones,
Pero las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está estructurada, está compuesta para que tú seas militar, simplemente militar. Y en el mundo del Estado, ser militar es muy básico, muy es muy corto, porque tiene techo, tiene tope, tiene un tope, tiene un tamaño que no te permite a ti avanzar de manera sostenida. Y este mensaje, que es exclusivo para los alistados, repito, no quiero ser alguien que lo esté motivando a abandonar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No, nada de eso. No quiero convertirme en un instigador o en un subversivo, repito, no. En un anarquista. Yo lo único que quiero para ustedes es que miren su alrededor. Miren a los oficiales alistados, miren su alcance, miren hasta dónde ha llegado. Y ahí ustedes se van a responder, se van a hacer muchas preguntas y tendrán la respuesta ahí mismo si son inteligentes. Lo que significa que la decisión que ustedes deben tomar no es mañana, un mes, 2 meses, es ahora. ¿Y cuál es esa decisión que deben tomar ustedes, militares y policías alistados? ¿Cuál es la decisión que deben tomar, pero de inmediato, ahora mismo? Ahora mismo el momento oportuno es ahora, no mañana ni pasado, es ahora. Es estudiar. Estudiar. La mejor forma de liberación que tiene un ciudadano, de liberarse de la esclavitud moderna, porque hay una esclavitud moderna que es auspiciada por el mismo mercado, por el mismo capitalismo violento. Para tú iniciar ese proceso de liberación, tiene que decidirte a estudiar, profundizar, pensar, porque hay algo que le llaman pensamiento crítico. Y la crítica es reflexión. El pensamiento crítico es reflexión, es cuestionamiento. Y cuestionarte tú mismo. Pero el cuestionamiento llega cuando tú tienes algo aquí en la cabeza. Y yo sé que el factor económico es importante para tú lograr una libertad plena, pero lo fundamental para ese inicio de liberación es tus ideas, lo que tú piensas. Es la libertad mental. Es ahí que debe iniciar. Y si tú quieres un futuro promisorio para ti, no esperes nunca que las Fuerzas Armadas te va a apoyar y te lo va a dar, o la Policía Nacional. Eso no es verdad. Eso tienes tú que lucharlo, que alcanzarlo, que proponértelo. Y tiene que romper barreras, los obstáculos. Vas a encontrar comandantes que te van a decir: usted se enganchó a la guardia para hacer servicio, no para estudiar. Te lo van a decir. Imponte a eso. Debes sobreponerte. Debes estar por encima de eso, porque son enanismos mentales de esos oficiales, pseudos oficiales retrógrados. Gente que tiene un pensamiento anacrónico, un pensamiento retrasado,
un pensamiento que no es prospectivo, que no es futuro, que no es evolución, que no es transformación, porque muchos han entendido todavía que el militar debe ser bruto. No, no. La mejor forma de cambiar tu vida y de ser alguien diferente, distinto, alguien que genere cambios, es a través de la educación, de la formación. No te quedes sentado porque te va a pasar el tiempo y luego el sistema te va a atrapar y no va a poder tomar decisiones porque te va a llenar de hijos, de familia, de muchachos, va a tener una esposa y va a tener entonces que subsistir, sobrevivir y aguantar dolor, seguir con esas estocadas, esas embestidas. El alistado es patria, señores. El alistado es país. El militar alistado es fortalecimiento institucional. Repito esto bastante, casi en todos mis comentarios, porque yo creo mucho en la institucionalidad. Ustedes ciertamente son el futuro de las Fuerzas Armadas. Y yo debo reconocer que hay oficiales en el mando, ahora actualmente el Ministerio de Defensa, que apuesta a la formación, apuestan a la preparación del militar y que lo motiva, que lo incentiva. Yo reconozco eso. Pero tiene que ser una decisión suya, porque cuando tú mires 5 años, 2 años, 3, eso no se recupera. No hay forma de tú recuperar eso. El conocimiento debe ser, eso es un derecho, eso es un derecho fundamental, eso es un derecho humano. Aprender, hay que estudiar, hay que leer. Cuando tú estás leyendo, puede debatir, puede hablar. Ustedes son la grandeza de las Fuerzas Armadas. Ustedes son la grandeza de la Policía Nacional. Ustedes, el alistado, es la verdad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Todos los funcionarios duermen tranquilos porque ustedes los cuidan, pero probablemente nadie le está cuidando a sus hijos, a sus padres, su madre, enfermos. Pero ustedes tienen la decisión, tomen la decisión, la firme decisión de estudiar, de prepararse, de leer, de cultivarse, de pensar, no un asunto con bruteza ni nada de esto, con desafíos absurdos, sino con conocimientos, con ideas, pensamiento, leer, mantenerse informado, ir a las universidades, matricularse, hagan el esfuerzo y ustedes pueden entonces romper ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Ustedes tienen la capacidad. Sigan en sus Fuerzas Armadas, apoyen las Fuerzas Armadas, pero primero apóyese ustedes. Se lo dice una persona que duró casi 20 años en las Fuerzas Armadas, que fue alistado, que fui maltratado, que no fui considerado por nadie, pero tomé la decisión de estudiar. Y hoy yo puedo decir que soy un hombre libre de pensamiento, que digo lo que me dé mi jodida gana, que enfrento a quien sea con ideas, con planteamientos. Cero violencia en esto, pero sí debe prevalecer las ideas.
ustedes alistados es la vida de las Fuerzas Armadas. Ustedes alistados son quienes mantienen vivas las Fuerzas Armadas. No existe las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. No existe, créanlo que no existe las Fuerzas Armadas sin ustedes. Ustedes son la gran mayoría. Ustedes son la realidad de las Fuerzas Armadas. Y fíjense que todavía existe esa discriminación agresiva, prepotente, arrogante, malvada, dura, peligrosa. Todavía existe una especie de rencor, de odio, que lo ven como algo simple, muy simplista, muy reducido, muy pequeño, muy minúsculo. Todavía existe eso. Se está luchando, se está trabajando, se quiere cambiar esa actitud. Hay un esfuerzo, ciertamente. Pero todavía tenemos esas cosas. Pero algo lo puede romper. Eso se puede eliminar con la única y exclusiva herramienta que es la educación, la formación, la preparación. Pero no una preparación de un curso de pasé sargento, de cabo a sargento. No. Ustedes tienen que leer. Lean biografías de grandes, si quieren leer biografías de grandes militares. Gente que tuvieron participaciones importantes dentro de las Fuerzas Armadas Dominicanas, dentro de las Fuerzas Armadas del mundo, si quieren dedicarse a eso. Dedíquese a un solo tema o una sola área, 3, 4 años, y se van a convertir en grandes sabios de esos temas. Estudien. El estudio es todo. Y con el estudio, con la preparación, usted enfrenta, usted se defiende, usted hace planteamiento, tiene derecho a discutir, tiene derecho a proponer. Cuando usted se forma, se capacita, tienen que hacerlo, mis amigos. Se lo dice alguien que verdaderamente a ustedes le tiene un respeto y un amor y un cariño muy especial al mundo alistado. Yo lo considero, lo respeto, yo lo acompaño, lo quiero a todos ustedes, porque yo sé lo que pasa a un militar alistado. A mí me tocó en mis momentos de trabajar en cocina, muy bien, es un trabajo digno. Me tocó también, uno de los trabajos que yo más repudié era cuidar gente metido en la casa de un militar o de un funcionario. Yo en una sillita plástica blanca con una escopeta cuidándolo a ellos. Es algo que yo repudio totalmente, algo que no lo comprendo. Pero eso, de la única forma que tú no lo vas a comprender es cuando tú estudias, cuando tú piensas. Ya tú no quieres que los cobiejos te estén mandando. Ya tú no quieres que cualquier pendejo te quiere hablar disparate sin saber lo que está diciendo. Ustedes tienen una cabeza aquí. Ustedes tienen una cabeza aquí, alistados, militares alistados que son mis hermanos. Estudien, hagan una revolución educativa dentro de las Fuerzas Armadas. Haga una revolución del pensamiento. Nunca, no piense que es tarde. Si usted no es bachiller, vaya a la escuela. Ahí está. Ahí hay centros educativos como Senapé, como Prepara, muchísimos centros. Usted lo que tiene que dedicarse a la formación, a leer mucho, leer todos los libros. Lean los clásicos, lean historia, lean geografía, geopolítica. Estudien, prepárense. Si quiere ser un contador, si quiere ser un abogado, tecnifíquense. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y se van a convertir en grandes leyendas
que sea una revolución educativa del mundo al Estado.